nuestra clase de hoy son los 2 libros del profeta Samuel, como parte de esa estructura del Antiguo Testamento que hemos venido viendo a través de esta clase del estudio de la Biblia libro por libro, ese panorama. Y ahí, como tienen en su material, en el bosquejo, vamos a ver un poco cómo está estructurado los libros de Samuel, cuáles son un poco ese bosquejo principal de la narrativa del libro, pero también vamos a ver aquí, a la luz de este estudio, el mensaje central, que siempre es la idea que tratamos de poder rescatar de cada uno de estos estudios. ¿Cuál es la idea central? Y cómo esto apunta a algo mucho mayor, no solamente el contexto histórico de la narrativa del mismo. Por lo tanto, como tienen ahí en pantalla, la introducción dice así: los libros de Primera y Segunda de Samuel llevan el nombre del profeta Samuel, figura crucial entre la época de los jueces y la monarquía. Vayan teniendo eso en mente, que va a ser muy importante para nosotros hoy. Y fue el último juez de Israel y quien ungió al primer rey de la nación. Originalmente compilado como un solo texto, no sabemos quién escribió a ciencia cierta estos 2 libros de Primera y Segunda de Samuel. Bueno, Primera de Crónicas 29, el 29 al 30 sugiere que el profeta dejó registros, que fue el mismo Samuel que fue allí haciendo un manuscrito, una bitácora de muchos de los eventos. Sin embargo, cuando vemos el relato de la muerte del profeta Samuel en 1 Samuel 25, eso ya nos sugiere de que no fue él necesariamente. Así que eso es como el panorama del contexto del libro histórico y un poco del trasfondo, para que tengamos visibilidad, como lo hemos venido haciendo en cada uno de los estudios, también del texto en sí, del libro y del estudio en sí del mismo. Por lo tanto, a modo de bosquejo, ¿qué vamos a ver en la mañana de hoy con la ayuda del Señor? Son 5 estructuras o 5 divisiones, donde tenemos en primer lugar Samuel es un profeta por la gracia de Dios, 1 Samuel del 1 al 7. Saúl es un rey en lugar de Dios, 1 Samuel 8 al 14. David es un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel, los capítulos del 15 hasta 2 Samuel 8. Y luego David es un siervo bajo la vara de Dios, 2 Samuel 9 y 20. Y la última estructura de bosquejo es Israel es un reino en las manos de Dios, que ya es la parte final del libro de 2 Samuel, de los capítulos 21 al 24. Pero más allá de todo el tema histórico que vamos a estar viendo en la mañana de hoy, también tenemos que recordar que dentro del contexto que abarca principalmente esta narrativa de Samuel como libros proféticos históricos del Antiguo Testamento, proféticos no porque son apocalípticos, sino porque el profeta Samuel como figura principal es el que va allí mencionando y entrando en la historia, pero sí vemos definitivamente que es un contexto histórico, como bien la naturaleza del libro. Pero ¿qué vemos allí en esencia? Los libros de Samuel no se tratan de Samuel en sí mismo, no se tratan tampoco de David, no se tratan de Saúl. Esta narrativa alrededor de estas figuras protagónicas del libro apunta a algo mayor, apunta a quién, como siempre, al protagonismo de Dios en la historia. Y de hecho casi todo el Antiguo Testamento marca la misma pauta, donde vamos a ver muchos actores jugando un papel relevante y casi podríamos decir protagónicos, si habláramos en un contexto de narrativa. Sin embargo, como siempre, para nosotros es importante entender que la figura principal de toda la narrativa de las Escrituras siempre va a ser Dios. Dios, su plan, su propósito, su sabiduría, su voluntad, su deseo para con nosotros, el plan que ha venido construyendo en la historia para llevarnos al punto del clímax de toda la narrativa de las Escrituras, que siempre va a ser Cristo mismo. Por lo tanto, si dijéramos o si resumiéramos la idea central o el mensaje principal de los libros de 1 y 2 de Samuel, podríamos decir lo siguiente: Dios gobierna a su pueblo a través de un rey que es un representante del pueblo y cuyas acciones traerán la bendición o el castigo al pueblo de Dios.
Es por eso que decimos que cuando nos acercamos sobre todo a los libros del Antiguo Testamento, siempre debemos tener en cuenta que la figura principal no son los actores, no son los reyes, no son los profetas, no son los representantes que están allí jugando un papel, sino es Dios mismo. De hecho, cuando nos acercamos a libros como el de Primera y Segunda de Samuel, yo creo que todos en algún momento, cuando fuimos quizá niños, si nos expusimos al Evangelio desde el principio o ya en nuestra vida de adultez, hemos visto cómo se utilizan algunas de las historias del libro o de estos libros para narrar y para traer un poco de, más que una aplicación, quizás una interpretación de un mensaje principal. Por ejemplo, cuando hablamos de la figura de David y Goliat, cuando hablamos de esa historia de David y Goliat, yo creo que todos la recordamos porque David venció al gigante y el gigante puede ser problemas para nosotros en una manera aplicada. Así que estamos llamados a vencer ese gigante por medio de los instrumentos de la fe, la oración y todo lo demás. Y aunque aquí no estamos para decir que eso no vale, pero sin embargo, desde una perspectiva teológica y el acercamiento de interpretación honesto al texto, allí la historia de David no cuenta cómo David venció al gigante solamente. Allí la historia de David cuenta cómo Dios venció a un gigante arrogante que deshonraba su nombre. Y ese gigante era el enemigo no solamente del pueblo de Dios mismo. Es la historia de Dios prevaleciendo en el tiempo con su plan y salvando y dándole permanencia al rey que había elegido. Goliat no mató a David no porque David era simplemente súper dinámico, tenía muchas habilidades, había aprendido en el campo, había aprendido a pelear con osos, con leones. No, Dios le dio permanencia y David prevaleció porque ese era el rey que Dios había elegido para su pueblo. Y de ese rey que Dios había elegido para su pueblo vendría el mejor de los reyes. Entonces aquí vemos que la figura principal de esas historias, que son muy buenas y no son para nada malas en un sentido aplicado, sacando ventaja un poco de esa aplicación para nuestra vida, pero cuando vemos desde una perspectiva teológica la historia principal contada en eventos como el de David y Goliat, no es la historia de David venciendo gigantes, es la historia de Dios prevaleciendo con su plan para que el rey que él había elegido se pudiera perpetuar en su reinado y de él pudiera venir nuestro Salvador Jesucristo. Así que es maravilloso cuando tenemos la oportunidad de venir al texto y darle esa interpretación por encima de lo que el texto dice, sacando de allí el nutriente principal, que es: esto nos lleva a Cristo, esto nos lleva al Salvador. Por lo tanto, hermanos, comenzando y en primer lugar, Samuel es un profeta por la gracia de Dios, y esto lo podemos ver en las estructuras de los versículos, mejor dicho, de los capítulos del 1 al 7. Allí que vamos a ver la historia completa de Samuel desde su origen. Vamos a ver su nacimiento milagroso, vamos a ver cómo él se consagra para servir al Señor desde su niñez. Vamos a ver también que Samuel es como un intermedio, un interludio entre lo que era la teocracia, el Dios gobernando su pueblo, y ya la democracia, donde vienen la figura de los reyes, de los hombres gobernando directamente al pueblo de Dios. Sin embargo, hay algo muy importante que resaltar en esta porción de la historia, y es que no solamente vemos allí la historia de Samuel, como el sufrimiento, el pesar de su madre, y cómo todo esto narraba algo mayor que Dios iba a hacer con esa madre que sufría y ese niño que nació, y cómo ese niño se iba a consagrar para Dios y todo lo que iba a pasar. Ahí también vamos a ver cómo Dios se iba preparando y allanando el camino para esa sucesión, para el descenso de un liderazgo como el de Elí y el ascenso de un nuevo liderazgo como el de Samuel. Decimos el descenso porque sabemos lo que pasaba detrás de la historia de Elí. Él, sus hijos y todo lo que narran estos capítulos del 1 al 7, cómo se veía la degradación en el rol de él por faltas que cometió y que no debió asumir nunca. Pero vemos cómo Dios venía preparando un sucesor que había sido consagrado, y que la misma narrativa de los textos del 1 al 7 nos cuenta cómo se consagró para Dios y
y cómo estaba siendo apartado para Dios desde su niñez. Incluso su nacimiento milagroso nos dice que ya Dios de antemano venía preparando todo. Entonces, ven ahí cómo se conecta nuevamente Dios como figura principal y el plan de Dios, la progresión del propósito de Dios en la historia que estamos viendo de manera particular. Entonces, si vemos de manera panorámica, a alto nivel, Primera de Samuel, los versículos del 1 al 7, vamos a ver la historia del profeta, su nacimiento milagroso, su santificación, cómo se apartó para Dios desde su niñez con un propósito mayor. Y eso nos va contando de manera progresiva cómo el plan de Dios venía siendo orquestado para una sucesión de liderazgo. Una sucesión donde vemos el descenso de Elí y el ascenso de Samuel como ese representante de Dios para el pueblo. Preguntas hasta aquí. Recuerden que esto es escuela dominical. Aquí vamos, la dinámica es preguntar. Así que vayan teniendo en mente sus preguntas para que las hagan en la medida en que van surgiendo. En segundo lugar, y vamos a tratar de ver, como son muchos, son 2 libros y es mucho contenido, vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida, sin dejar el énfasis adecuado, pero también sacando siempre la idea principal de cada una de las porciones. Cuando ya vamos en Primera de Samuel, en los capítulos del 8 al 14, la estructura que allí se propone es ver cómo la narrativa presenta a Saúl como ese rey en lugar de Dios. ¿Por qué ese rey en lugar de Dios? Porque, como hablamos hace un minuto, en la estructura del 1 al 7 vemos la historia de Samuel, vemos a Samuel siendo progresivamente separado por Dios con un propósito mayor, siendo él esa idea que Dios iba madurando para la sucesión de gobierno o representación de Dios para con el pueblo, donde baja Elí, sube Samuel. Pero ya en los capítulos del 8 al 14 vemos cómo entra ya la narrativa de la monarquía, donde vemos no solamente la sucesión del rol de representante de Dios para con los hombres en Elí y Samuel, sino también vemos la sucesión del gobierno de Dios sobre su pueblo a un gobierno con una figura humana, con un rey, con un hombre. De hecho, fíjense cómo dice el texto. ¿Qué decía el pueblo? Danos un rey como los otros pueblos. Entonces aquí vemos ya no solamente que cambia el panorama de la historia entrando un nuevo representante de Dios, sino que ahora el pueblo no está rechazando a Samuel, no está rechazando el liderazgo de Samuel, la figura de Samuel, porque estaban acostumbrados, Elí era su líder. Esto no es un tema político, no era un tema de partidos, era que estaban rechazando a Dios mismo. Ya el pueblo decía: no queremos que Dios gobierne, no nos interesa que Dios nos gobierne. Queremos que un hombre nos gobierne como gobiernan a los otros pueblos los hombres. Entonces aquí vemos esa también en la narrativa, esa progresión de la degradación del pueblo. Sabemos que estamos en un contexto del Antiguo Testamento, pero particularmente que era Samuel. Samuel era uno de los jueces. Entonces en ese contexto de los jueces estamos viendo, y los jueces particularmente es una época muy gris del pueblo de Israel. Es una época de mucha oscuridad espiritual, de mucha degradación moral, donde el pueblo no perseguía la voluntad de Dios. Entonces esto completa la idea de cómo moralmente y espiritualmente estaba el pueblo de Israel. Estaba moralmente apartado de Dios, estaba espiritualmente desconectado del propósito de Dios, anhelando así cosas que otro pueblo tenía y rechazando lo que Dios le había dado como un privilegio único. Yo creo que a veces nos pasa también que también cometemos el mismo pecado. A veces rechazamos lo que Dios nos está dando de antemano. En el contexto de la vida, a veces nosotros estamos en nuestra zona de confort y no miramos más allá de que Dios está ahí con nosotros. Y pasamos por alto muchas cosas que Dios hace a favor de nosotros. Las vemos como superficiales, como ordinarias, y no lo vemos a Él. Y comenzamos a anhelar otras cosas que están lejos de nosotros y que Dios quizás ha apartado de nosotros
porque no quiere que la tengamos, porque si la tenemos no nos va a ser de bendición. Y nos olvidamos de que en lo ordinario de nuestra vida Dios está allí. Y es el Dios especial para nosotros. ¿Qué cosa, no? El ser humano. Por lo tanto, entonces cuando vemos aquí, vemos un rey como las naciones vecinas, es la petición del pueblo. Vemos a Dios, que es el verdadero rey de Israel, siendo rechazado. Es a Dios que rechazan, no rechazan a Samuel. Pero también vemos ese intercambio de gobierno. Vemos que ya no es Dios que gobierna al pueblo en la función, en el rol del profeta como representante de Dios, sino que vemos ya al hombre gobernando al pueblo en esa petición de danos rey como los demás pueblos. Entonces, ¿qué vemos, hermanos, en sentido general? Bueno, vemos que lejos de estar fuera del plan de Dios, toda esta historia un poco bizarra de rechazar a Dios, rechazar el gobierno de Dios para pedir, para anhelar el gobierno de los hombres, es decir, Dios que es bondadoso, que es bueno, que siempre lo único que ha hecho para con su pueblo es darle lo mejor, el rescate, la gracia, la bendición, es rechazado para tener lo ordinario del mundo, lo malo, lo que al final le ejerce presión. Entonces, en esa historia bizarra, lo que pudiera parecer como una fotografía de terror, fíjense qué podemos decir de eso. Que lejos de estar fuera del plan del Señor, estos desarrollos apuntan a una esperanza futura, algo mayor. El pueblo de Dios será dirigido por un rey perfecto. Es decir, si bien es cierto que sale de la ecuación el gobierno de Dios a través de un profeta como representante de Dios para el pueblo, y que viene la figura de un rey hombre que va a gobernar al pueblo y que va a correr el gobierno como lo correrían cualquier rey tradicional, cualquier gobernante, podría parecer que esto está fuera del control de Dios y que una vez más le echaron a perder el plan a Dios. Sin embargo, detrás de ese cuadro, recuérdense que estamos hablando que Dios es el protagonista de estos libros. Es la historia de Dios que se está contando. Entonces, aquí lo que vemos es cómo Dios una vez más va allanando el camino para el propósito que él tenía de traer un rey mejor. Sí, un rey hombre, pero iba a ser mejor que el pueblo quería. Iba a ser conforme a como él lo tenía en sus planes. Y eso nos lleva, evidentemente, ¿a dónde? A David es un hombre conforme al corazón de Dios. Ven la progresión. Aquí estamos hablando de, y a veces es tan repetitivo para nosotros, para nuestro contexto. Sí, David, un rey conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando hacemos esta pausa y damos un paso atrás y decimos, ok, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene la idea de que David es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿De lo que David hacía? ¿De lo que David representaba en sí mismo? No. Viene de la idea de que es Dios quien pone a David allí. Es Dios quien elige, como siempre Dios es quien elige. Es Dios quien elige, este es el que yo voy a traer, que va a ser mejor que los reyes que ustedes quisieran, y de él va a salir el Salvador. Es conforme al corazón de Dios, es conforme al plan de Dios, porque es Dios quien lo concibe aquí. Es Dios quien está concibiendo su plan, donde David es un jugador dentro del plan de Dios que va a cumplir su propósito. Pero no necesariamente esa idea de que David es un hombre conforme al corazón de Dios viene de las hazañas de David o viene de las cualidades de David. Aunque hemos escuchado, bueno, sí, pecó, pero al final David se arrepintió. Sí, hermanos, eso no está mal, eso está bien. Pero eso no quiere decir que David es conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que en el plan de Dios, Dios lo había preparado todo para que de ese ordinario hombre viniera el Salvador. Entonces, cuando vemos en la progresión de Primera de Samuel hasta del capítulo 15 hasta Segunda de Samuel, capítulo 8, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un rey perfectamente justo. Ojo, no estamos hablando necesariamente de David como un rey perfectamente justo, porque sabemos los errores que cometió en su reinado. Pero estamos hablando de ese plan de Dios que saca a Saúl de la ecuación para traer el rey que él quiere, que Dios quiere, que gobierne a su pueblo, porque de él vendría el Redentor.
También vemos el rey funcionando como un representante de la nación. Recordamos, volvemos un paso atrás, cuando se acaba la teocracia en el rol de Dios gobernando al pueblo por medio de un profeta o de un juez, para venir ya la democracia donde un hombre gobierna al pueblo. Pero aquí vemos, a pesar de que un hombre gobierna al pueblo, Dios quita a los hombres elegidos por el pueblo para poner ¿a quién? Al que él había desde con anticipación determinado que iba a ser el rey que gobernaría. Usted diría, hermano Angel, pero a Saúl lo ungió Samuel. Claro que sí. Pero eso no, ahí no hay una contradicción, porque vemos en la decadencia de Saúl, ¿qué pasa? Vemos cómo se aleja de Dios, vemos cómo se separa de Dios, vemos cómo sus caminos toman una distancia del propósito de Dios. Y ahí no quiere decir que Dios se equivocó, ahí quiere decir que Dios le dio al pueblo lo que ellos pedían, un rey conforme a las otras naciones. Es como te lo dije, ¿no? Tú quieres un rey, yo te doy el rey que tú quieres. Mira cómo termina el rey que tú quieres. Entonces eso nos dice que el error no es de Dios, no es Dios equivocándose, no es Dios viendo cómo le va a dar una vuelta al problema que le hicieron. No, Él le dio el rey que pedían. Ustedes quieren un rey conforme a las demás naciones, tengan el rey conforme a las demás naciones y déjenlo trabajar. Y tristemente, vemos cómo termina su historia. Y es por eso que esta nueva historia de ese rey representante del pueblo ya no es un rey conforme a las otras naciones. Fíjense de dónde sale David. David sale del anonimato, no sale del entorno político, no sale del entorno burocrático ni de la burguesía, no, sale del anonimato. Y todo el proceso de elección de David es de verdad sumamente milagroso, es diferente al proceso con Saúl. Entonces las características de David para el rol que fue ungido no coincidían, no venía de un contexto de reyes. Por lo tanto, aquí vemos a Dios una vez más en ese patrón X, ese patrón de eliminar suena como si lo estuvieran matando, como quitemos a esta figura del rey de los hombres, del rey elegido por los hombres, conforme al estándar de los hombres, para traer el rey conforme al corazón de Dios. Ahí ven donde encaja perfectamente la idea de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y recordando que cuando hablamos del corazón de Dios, eso es un lenguaje antropomórfico, porque Dios es espíritu, dice la palabra. Él no tiene una mano, un pie, un ojo, un corazón como tal. Más bien sería conforme al pensamiento de Dios. Es conforme a lo que Dios ya había determinado. Entonces aquí vemos cómo encaja esa característica o ese adjetivo de David dentro de la narrativa de la historia. David es el hombre conforme al corazón de Dios. David es el hombre conforme al pensamiento de Dios, a la mente de Dios, porque de antemano Dios así lo había concebido. Es Dios quien lo elige a él, es Dios quien lo entra en la ecuación. ¿Hasta ahí vamos bien? Mucho silencio. O muy confundido o muy claro. Espero que muy claro. Entonces, mis hermanos, continuamos. Recuerden esa escuela dominical. O si quieren podemos hacer las preguntas al final. Lo que vamos a hacer, vamos a continuar y al final recogemos las preguntas. En cuarto lugar, David es un siervo bajo la vara de Dios. Segunda de Samuel 9 al 20. Y aquí sí ya comenzamos a ver un poco más de esa idea, más allá de conceptual y una idea abstracta de conforme al corazón de Dios, que a veces parecería como, ok, pero ¿qué más significa eso? Aquí comenzamos a ver ya los procesos, comenzamos a ver el tratamiento de Dios en el carácter de David, comenzamos a ver ya los aciertos y los desaciertos de David, donde eso también nos da una clara idea de que esos desaciertos eran parte del propósito de Dios para forjar el carácter de él. Entonces, aquí vemos cómo ya comenzando en 2 Samuel, desde el 5, vemos ya cómo David comienza a asumir el rol que Dios había determinado para él. Lo vemos como ese rey legítimo, ese que va a gobernar finalmente Israel, porque el otro lo hizo tan mal que el pueblo se tuvo que dar cuenta y David fue aclamado, pero no solamente aclamado por su gran valentía, por todo lo que pasó con Goliat, que sabemos que lo que pasó con Goliat no simplemente fue David siendo valiente,
Fue Dios cumpliendo su propósito, fue Dios estableciendo su plan para que se pudiera perpetuar. David ahí era simplemente un instrumento en las manos de Dios. Yo creo que todos nosotros debemos en alguna etapa de nuestras vidas reconocer que cosas que están alrededor de nosotros, figuras, personas y nosotros mismos, somos instrumentos en las manos de Dios. No se trata de nosotros, no se trata de las personas, se trata de cómo Dios cumple su plan y su propósito. Vemos también que vemos el trono de Dios y el trono de David ocupando la misma área geográfica. Y aquí es interesantísimo, porque si vamos un paso atrás en la historia, recuérdense que de dónde venimos, contexto de Jueces, época sumamente gris para el pueblo. Gris moralmente, gris espiritualmente, separación de Dios, una decadencia espiritual enorme. Y eso trae pesar, eso trae agotamiento, eso trae cansancio. Entonces aquí vemos cómo el pueblo viene de una temporada de mucho agotamiento moral, espiritual, porque el pecado agota, hermanos. El pecado nos gasta. Yo tenía un profesor que decía, el pecado nos embrutece, nos embota. El pecado tiene esa capacidad de consumir hasta nuestra neurona para que no pensemos adecuadamente, para que no veamos lo más evidente que tenemos delante de nuestros ojos. Eso hace el pecado, hermanos. Entonces aquí vemos cómo este cansancio, este agotamiento, este deambular del pueblo, se ve un contraste en cómo Dios viene con su plan que va a traer descanso a su pueblo. Va a traer descanso porque primero le quita el rey que ellos conforme a su voluntad eligieron, para poner el rey conforme al corazón de Dios, conforme a la mente de Dios. Este rey que, como es conforme al plan de Dios, va a ser un jugador básico, elemental en el plan de Dios con su pueblo. Entonces, como vemos a Dios progresivamente encajando su voluntad en los eventos de esta narrativa, nos damos cuenta que luego todo el tema del cansancio, el pecado, la decadencia moral, que se refleja en que ¿dónde estaba el arca? El arca estaba deambulando, hermanos. Bueno, lo vimos aquí, lo hemos visto aquí, incluso en la predicación del pastor Rafael sobre el tema de la adoración en el arca. ¿Qué pasaba con el arca? El arca no tenía un lugar fijo, sino que los levitas y a quienes Dios había elegido para hacer salvaguarda del arca, que era la presencia de Dios, no tenía lugar fijo. Y pasó un montón de cosas con el arca. Eso nos da una clara señal de que la presencia de Dios no estaba con ellos. Para luego, cuando viene David, entonces dice, no, yo voy a hacer una casa para Dios. Y esa casa que voy a hacer para Él, allí va a descansar el arca. La presencia de Dios va a descansar allí. Entonces vemos en esa idea, en esa voluntad de David de construir una casa para el Señor. No vemos oposición de Dios. Dios no se opone para nada. Todo lo contrario, vemos a Dios confirmar que sí, que está bien. Pero esto nos dice que por primera vez, después de mucho tiempo, el arca de la presencia de Dios, que representaba su poder, su gobierno y el pueblo que la poseía, que era el pueblo de Israel, representaba que Dios estaba con ellos. Ahora iba a tener la presencia de Dios con ellos en un nuevo lugar, en una nueva casa. Y David también sería el rey puesto por Dios que gobernaría a su pueblo y sería el responsable de esa nueva casa. No sé si lo ven allí, ven los dos reinos, el reino de Dios estableciéndose nuevamente en la figura del arca, reposando de manera fija y permanente en un lugar, y también el nuevo reino de David estableciéndose como rey. Y aquí vemos cómo comienzan a conectarse los eslabones de esa cadena. Y esto definitivamente hacia dónde nos lleva a la progresión de que ese David, como rey puesto por Dios, no solamente el rey conforme o el hombre conforme al pensamiento de Dios, a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios, sino que también en lo que la teología llama un tipo que es como la sombra, en términos prácticos, es sombra o apunta hacia algo mayor. Entonces aquí vemos que David es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo, ¿por
qué, mi hermano Angel? ¿Por qué es un tipo de Cristo? Es un hombre, un pecador. Bueno, porque el tema de la tipología no necesariamente está conectado con las características de la persona en este caso, sino de lo hacia dónde apunta, hacia un gobierno de Dios, hacia un plan de Dios, hacia un propósito de Dios. Y aquí vemos cómo David se separa del modelo de los hombres para alinearse en el modelo de Dios, y esto nos apunta hacia quién, hacia Cristo. Si pudiera pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo le dijo al Padre que se haga siempre tu voluntad, que se haga siempre tu voluntad, y vino a cumplir el propósito que los hombres no podían cumplir, y vino a hacer todo lo que los hombres intentaron hacer y no pudieron hacerlo. Entonces, por eso, cuando hablamos de tipo, ojo, no estamos diciendo que en él reposa un poder similar al de Cristo, que Cristo en ese misterio era 100% hombre y 100% Dios, sino que en la figura de David vemos una semejanza a ese que iba a ser mayor que los hombres y que el propósito de los hombres, que al final es Cristo. Y eso está mucho más claro cuando vemos los textos de 2 de Samuel, capítulo 8, los versículos 14 y 15, que por razones de tiempo no vamos a entrar en ellos, sino que al final hacemos la pregunta y podemos volver un poco atrás a los textos. Por lo tanto, ya moviéndonos hacia Israel como ese reino en las manos de Dios, y esto va a ser sumamente interesante, viene el tema del descanso. Recuérdense que hablamos de dos cosas. Hablamos en primer lugar de la monarquía, y le dije, tengan eso en mente, la monarquía, porque aquí vamos a ver cómo en la estructura de la historia viene entrando un modelo diferente. Ya no un gobierno teocrático, teocracia es Dios gobernando, y sabemos cómo en la teocracia Dios gobernaba, que gobernaba a través de quién, de la figura de los jueces, los profetas. Hablaban al pueblo el mensaje de Dios y decían al pueblo lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Entonces eso era una teocracia. Para movernos a la monarquía, donde ya viene el rol del rey, en primer lugar ese Saúl que fue elegido por el pueblo, conforme a como el pueblo entendía que debía ser, para luego venir aún en ese panorama gris de la historia, como Dios trae un rey igual que Saúl, hombre, falible, pecador, sujeto a pasiones, al igual que usted y que yo, pero que por la gracia de Dios, ¿sí? Ven cómo sigue Dios siendo la figura principal de la historia, por la gracia de Dios. Él viene a jugar un papel diferente porque así Dios lo había predeterminado. Entonces esto nos mueve de manera progresiva ¿hacia dónde? Hacia ese descanso que comenzó en qué? Comenzó en la idea de que ya el arca que estaba por ahí deambulando, buscando dónde amanecer, ahora ya tiene un lugar fijo, tiene un propósito de un lugar donde descansa la presencia de Dios, donde reposar, y eso se establece de manera conjunta en ese rol que David acaba de asumir como rey. Entonces estamos viendo dos cosas. Estamos viendo el reinado del hombre conforme a la mente de Dios siendo establecido en Israel, y también el descanso del arca sobre Israel, que confirma el qué, que Dios está con su pueblo y que Dios está allí también acompañando a David. La presencia de Dios que ahora estaba deambulando, ahora está en un lugar fijo, y esto confirma que Dios está con el pueblo, pero también confirma que Dios está con David. Entonces esto nos lleva definitivamente ¿a qué? Al descanso. Y cuando hablamos del descanso, yo creo que es uno de los temas para nosotros, los creyentes, que debe ser visto con una perspectiva de esperanza. Tiene que ser visto con ojos de gratitud, de decir, Señor, gracias porque tú has prometido un descanso para nosotros. Pero ¿cuál descanso, mis amados hermanos? No es el descanso de un día, no es el descanso de un solo día. Trabajaste 6 días para descansar uno. No es el descanso simplemente cuando cesamos de las labores. Bueno, ya hoy no tengo que trabajar, se acabó el trabajo, a descansar. Hermanos, hablamos de un descanso mayor. ¿Saben cuál? El del pecado.
Hablamos de un descanso que nos quita el peso del pecado sobre nosotros. Como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, esa cosa que él no quiere hacer, que al final como quiera la hace, como parte de la evidencia de la naturaleza caída en él. Ese peso que nos va a acompañar a lo largo de nuestro peregrinar en esta tierra, ese descanso que Dios ha prometido, de quitar de nosotros y de todo aquel que ha creído en Cristo como su Redentor y Salvador, ese peso del pecado. Ese pecado, hermanos, que tristemente nos lleva al suelo, nos aplasta en ocasiones, pero que por el sacrificio de Cristo Jesús, hoy ya nosotros no somos condenados por Él, sino que Cristo perdonó y en Él tenemos redención de todo el pecado. Pero todavía seguimos caminando en esta tierra, hermano. Seguimos con la lucha. Y esa lucha y esa batalla por la santidad, hermano, eso agota. Yo no sé ustedes, pero eso agota. Eso agota porque tú tienes días que quieres realmente sobreponerte y sobrepasar tus limitaciones naturales, carnales, productos del pecado. Y llegan momentos de nuestras vidas donde no quisiéramos tener que lidiar con las cosas que lidiamos, pero tenemos que seguir. Y eso es una batalla. Por eso Pablo habla de corrido. La buena batalla, he ganado. Por eso hablamos, y en el contexto del cristianismo, no hablamos de un resort, no hablamos de un spa, hablamos de una guerra. Es una guerra espiritual para nosotros vencer las tentaciones, al enemigo de nuestras almas y sobreponernos a todo esa vorágine que a veces nos quiere definitivamente secuestrar. Entonces este descanso lo vemos aquí en forma de ¿qué? De una promesa. Hermanos, aquí comienza todo el tema de la promesa del descanso. No solamente lo vemos allí mencionado en la narrativa de la creación, cuando claramente Dios establece un modelo para aquellos que Él está creando, para los primeros representantes, para Adán y Eva, pero para toda la humanidad. Un modelo de 6 días de trabajo y uno de descanso. Y aquí como una pausa comercial o un paréntesis, hermano, el trabajo no es una maldición. De hecho, nosotros tenemos que tener una mejor teología del trabajo, porque el trabajo, Dios trabaja desde siempre. Y Cristo mismo dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. El problema es lo que nos pasa hoy, que el trabajo que cuando en la narrativa de Génesis capítulo 2, Dios lo hizo muy bueno, en gran manera, porque toda la narrativa dice que vio Dios que era bueno. Con la caída, ¿qué pasó? Ya el trabajo no es tan bueno. De hecho, ¿qué le dijo a Adán? Con el sudor de tu frente. Cardos y espino te va a producir la tierra. En pocas palabras, ya no va a ser tan fácil. Entonces hoy vemos el trabajo y tenemos como creyentes verlo con una perspectiva adecuada. La perspectiva de que es parte del propósito que Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros en la tierra para que lo hagamos con gracia, sabiendo que quien está detrás de todo es Dios. Entonces, volviendo al punto, esto era como un paréntesis, este descanso que en primer lugar se menciona en la narrativa de Génesis y luego aquí lo comenzamos a ver, pero ya no es el descanso físico. Ahí comenzamos a entender, pero que el descanso del que Dios habló en Génesis no necesariamente es el único descanso que tenemos que tener en mente. El descanso de las labores, el de parar del quehacer para descansar, para recargar energías, para hacer algo diferente. No, hermanos, aquí comenzamos a ver en forma de semilla cómo Dios está hablando de un descanso futuro que el pueblo debe tener. ¿Cuál pueblo? El de Él. El de Él. Y aquí en 1 y en 2 Samuel vemos cómo esa historia vuelve a conectar una vez más, donde hablamos de un descanso de la carga del pecado, y pensar simplemente en el arca nos tiene que traer claramente la idea del pecado, porque el arca representa la presencia de Dios y estaba apartada del pueblo porque el pueblo estaba en decadencia. Se acerca para prometer, o mejor dicho, para ratificar este descanso venidero. Un descanso venidero que para nosotros que hoy tenemos la historia completa, porque usted sabe que como dicen, que lo chulo. Lo chulo es, mis hermanos, que nosotros tenemos la Biblia y nosotros ya tenemos página por página la historia completa, pero ellos no.
en ese momento ellos, los que estaban allí, en el papel protagónico de la historia, no tenían visibilidad. Tenían que por medio de la fe creer simplemente aquellas cosas que estaban sucediendo y decir, aquí Dios tiene un plan. Algo va a hacer Dios. Es por eso que nosotros hoy no podemos subestimar las cosas que acontecen alrededor nuestro. Y al igual que ellos en ese momento debemos decir, aquí algo va a hacer Dios. Porque Él lo hizo en la historia. Y el pueblo de Israel y todos los protagonistas que hoy para nosotros son grandes hombres de fe, no tenían esa visibilidad, pero creían. Por lo tanto, nosotros hoy que tenemos la Biblia, tenemos los textos página por página, la historia completa, y que podemos llegar a la conclusión hacia dónde apunta cada cosa, también al igual que ellos debemos creer que hay un plan de Dios en todo a nuestro alrededor. Romanos 8, ¿qué dice? Para los que aman a Dios, hay un plan de Dios. Entonces aquí en el descanso, en esta teoría del descanso que vemos en 2 de Samuel, comenzamos a ver que en esa semilla del descanso, la progresión de la historia de que Dios traería un descanso a su pueblo que iba a ser mejor. Y ese descanso mejor, evidentemente, ¿de quién viene? Viene de Cristo. Este descanso, el descanso que viene de Cristo, también es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza de que Dios nos va a dar un descanso mejor al que tenemos hoy. Aún siendo redimidos, aún siendo salvados por la gracia de Dios, aún batallamos con el pecado. Pero Dios nos va a traer un descanso mucho mayor cuando Cristo venga por su iglesia o cuando simplemente vayamos a su presencia. Ya no batallaremos con el pecado ni con todo lo que definitivamente nos da mucha agua de beber. Por lo tanto, hermanos, y ya para ir cerrando, en esta última porción, o en este último bloque, ¿qué vemos? Vemos esa progresión de la historia donde continúa conectando toda la idea del propósito de Dios de manera progresiva, enganchándose en esa historia con esos personajes, David, Saúl, Samuel. Pero viendo más allá de los personajes, viendo qué cuenta la historia y rescatando de lo que cuenta la historia el plan de Dios. Entonces, en esa idea del arca, reposando en una casa que prometió David construir, con ese propósito, vemos la confirmación de Dios acompañando al pueblo en esta temporada junto a David, lo que iba a traer descanso en una época gris y de mucha decadencia espiritual para el pueblo. Pero que a la vez este descanso era un descanso en semilla, que iba a conectar futuramente con un descanso mucho mayor, que era el descanso del Redentor de nuestras almas, Cristo Jesús, cuando consumara su retorno glorioso, y que por lo tanto en la glorificación nosotros ya no tendríamos que luchar más con el pecado. Hermanos, ven la hermosa promesa. Y yo sé que todos nosotros tenemos días complejos, difíciles, hermanos, pero busquemos esperanza. Busquemos esperanza en las Escrituras, en la idea de que nosotros hoy estamos luchando en una naturaleza que nos juega sucio en ocasiones, pero que tenemos una promesa de Dios de que un día descansaremos de todo ese pecado que nos persigue. Encontremos esperanza en esa bendita realidad, hermanos, y yo me gozo de poder compartir esto con ustedes, porque yo sé que nuestra esperanza, que es Cristo Jesús, nos dará descanso. Amén. Conclusiones, hermanos, para entonces tener un breve espacio, quizás de 2 minutos de preguntas y respuestas. Si hay preguntas, claro, ojalá que haya. ¿Qué podemos concluir? Bueno, estos libros de 1 y 2 de Samuel, en esa narrativa del Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Vemos que estos libros cuentan una historia que va más allá de los personajes, de Samuel, de Saúl, de David, de Goliat y de todas las vicisitudes, el pueblo deambulando, el arca por su lado, todos esos eventos que podemos narrar y contar. Pero de hecho, pudiéramos preguntar a este texto en sentido general lo siguiente: ¿cuándo llegará ese descanso eterno? Ese descanso prometido, ¿cuándo llegará? Bueno, lo hemos mencionado. Es en Cristo, en la figura de la glorificación, la consumación
no el reino inaugurado, es cuando Él venga por su pueblo, o cuando simplemente vayamos a su presencia, estaremos allí ya en ese descanso que necesitamos. Pero también cómo será ese rey eterno, con quien nos conecta una vez más, con Cristo. Hablamos de ese rey conforme al pensamiento de Dios, David, pero no era eterno, era simplemente una semilla para apuntar hacia dónde, hacia un rey venidero. Por último, un rey que nos cuidará fielmente para que tengamos la certeza y la convicción de que de Él vendrá nuestra mayor plenitud y el descanso de nuestras almas. Y aunque primera y segunda de Samuel no habla de Cristo, aquí lo tenemos representado en cada una de las cosas que hemos hablado. Así que, hermanos, con esto concluimos. Yo creo que no hay espacio para preguntas, ¿no? Yo sabía que no me iba del tiempo, pero si tienen alguna pregunta, la podemos simplemente abarcar nuevamente aparte. Pero esto es lo que queríamos compartir con ustedes, así que esperamos que haya sido de mucha bendición para sus almas en la mañana de hoy.